Allinchamusas kachunku pichuchin parimunku kay canalman imaynalla kasankitij llaqtamasis walejchu manachu no walejlla kasani. Kankuna yachankichikña kay España llaqtamanta pacha parlarimsaykichis noqaypas sutii Maggie. Kuna aparimsaykichis kay grupo Aires Bolivia nisqata imarayku paykuna wichachimunku mozo video canal nikuman. Charaykus qhawarisunchis kay Reyes Magos nisqata chayta qhawarisun imanispachu takiranqanku. Uyarikusun imarayku kayqa video portatayuq mana video hina runas imaynatachus takinku chay mana chantapis noqa niyman imatachu wicharichimunchu chayta qhawarinanchis tiyan yanapananchispaq kay takiy runasta ñawpaqman taskirinankupaq kay takiywan niyman imarayku si mana noqanchis qhawasunchu pi qhawanqan charaykus qhawananchis tiyan chantapis qankuna mayachankichis chay pichus Reyes Magos chanta ñawripusaykichis yachay kay Wikipediapi karisan kay Reyes Magos pata kunan parlarisa Castilla gallupi runamasinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al grupo Alice Bolivia. Y hace un mes atrás, me parece, sí, casi va a ser, sí, casi un mes y días, que hemos visto a Alice Bolivia con la canción Navidad, que era precioso el vídeo, la interpretación que ellos también hicieron, fue muy hermoso. Decir que yo he buscado anteriormente también biografía de Ailis Bolivia, pues no he encontrado. ¿Qué puedo decir? Que son sí de Sucre. Lo único que sé que son de Sucre porque en el anterior vídeo pusieron en los créditos que eran de Sucre, Bolivia. También decir que esta canción no es como todos los vídeos así cantando ellas con bailes y todo, no, es una portada de algunas fotos, pero es importante verlo y escucharlo. ¿Por qué? Porque si nosotros no vemos, no apoyamos, porque no es un vídeo a los que estamos acostumbrados nosotros, pues quién va a ver este vídeo. Entonces es necesario ver y apoyar a los artistas para que sigan ellos trabajando también, así tengan más ganas de trabajar cuando son vistos sus vídeos, pues ellos van a seguir trabajando. También decir, los Reyes Magos, que si ustedes no saben quiénes son los Reyes Magos, yo creo que sí, pero por si acaso yo leeré un poquito de la biografía una vez escuchada la canción para que nos enteremos quiénes son los Reyes Magos. ¿Qué más puedo decir? No, no creo que más. Como siempre, pedirles que vayan a su canal de Ailis Bolivia y yo voy a dejar el link para que ustedes disfruten de las canciones que tienen ellos en su canal y también si quieren otros vídeos de otros artistas también pueden pedir, ustedes ya saben. Ahora vamos a disfrutar de la canción, a ver qué es lo que nos transmite. Según a eso, pues yo diré lo que pienso y ustedes también pueden hacer lo mismo en la caja de comentarios. Empecemos. Dice que la estrella que guíe a los Reyes Magos hasta la luz del mundo ilumine su vida siempre. ¡Wow! Buen pensamiento. Feliz Día de los Magos. Feliz Día de los Reyes Magos. Al igual que los Reyes, siempre sigue la luz de la esperanza. Buenos mensajes, ¿no?
¿Qué puedo decir de Ailis Bolivia? Como ustedes han visto en la imagen, son pura mujeres. Eh, ya he visto bastantes grupos femeninos folclóricos de Bolivia. Hemos traído anteriormente a Grupo Canela, Bolivia. También he encontrado otros grupos muy más adelante iré trayendo. Eh, pero lo más importante es que decir que las mujeres están incursionando en el folclore, cosa que antes no se veía eso porque tampoco no se les veía bien, porque la mente es así. Es que nos cerramos a cosas que es como decir que un hombre no puede hacer las cosas de mujer y una mujer no puede hacer las cosas de hombre. Pues estamos equivocados. Todos podemos hacer todo por igual. Entonces ya dejemos de cerrarnos tanto en cosas y limitarnos nosotros mismos. Yo creo que es importante que las mujeres se reivindiquen también y canten con toda su fuerza, pues haciendo este tipo de folclores, y incursionando y dando más que todo carácter femenino en el folclore para que muchas otras personas así, niñas, jovencitas, empiecen a incursionar en el folclore boliviano, no sé en solamente Bolivia, sino en otros países, para demostrar que todos podemos hacer lo que uno realmente desea, ¿no? O sea, es como yo quiero hacer estos vídeos, me gusta, disfruto, pues lo mismo hay otra gente que disfruta de otra manera, pero que nadie le impide y diga que no vas a poder hacer porque esos son para personas que son con experiencia. Nadie nace con experiencia, todos en algún momento empezamos y cada vez con la práctica uno se hace profesional o más maestro, como se puede decir. Y en este caso, pues Iris Bolivia, me gustan sus canciones, lo que pasa que en este video casi no se le siente la voz de la cantante, yo no sé si por falta de eso, no lo sé qué es lo que pasó, pero a lo que voy entendiendo habla de cómo ellos llegan al nacimiento del niño Jesús. Eh, ¿Cómo se dice? Cuando son informados del nacimiento, cuando los ángeles se le aparece y les dice que ha nacido el niño Dios y los reyes magos pues van desde el oriente, ¿no? A conocer al niño Dios llevando las esencias de hace años, que eso es el incienso, la mirra y no sé qué otros incensorios más que llevaron para regalos al niño Dios. Eso es lo que puedo decir. Y también, no, eso por el momento. A ver, veremos qué sigue después. No ganini llaqtamasis, kay takirunas ancha k'achituta takimunku kay Reyes Magos ninku, ñawpaqta mana yachanichu imaynatachus niqkankupis kunan chayta ninku kay kimsa runata imaynatachus kay niño Dios kay k'ata churin kay Diospata nasikorqa chayman rirqanku qhawarik nisuma imaynatachus rikhurimurqa kay kawsayman. Chayman hinataq paykuna apararqanku wakichiykunasta, incensiosta ofrenda hina niño Diospaq, chantapis nini kay grupo Ailis qankuna qhawarinkichis kay videopis rikhurimunku paykuna puro warmis ñawpaqta mana takiq hatiqchu kanku ñawa warmis imarayku mas sumaq qhawaqchu mas sumaqtachu qhawariq kanku ima runas hina takiqtinku waqachiqtinku ch'aqwakuta guitarrata nisuma bombota imarayku mana nihkanku warmiqa imaynacha ita tukunqari nispa nihkanku mana chayqa paykunapachu qharillapaq nihkanku mahinachu kanan tiyan umanchisqa kicharinanchis tiyan ñawpaqman rinapaq imaynatachus runa qhari llank'an warmipis llank'allanmanta imatachus ruwan qhari warmipis kikinllantata ruwanman mana imallata mas ruyatinchu wawallata qhari mas ruyatinchu chanta tukuy ima ruwasunman llank'asunman kay imanin kay profesionespi kay llank'a imaynatash llank'anku kay t'uru wasis ruwanku chaykuna arquitectos, chanta kay hampiq runas médicos, chanta kay wayk'udores, cocineros, chefs, chay tukuy ima hasta un profesiones tiyan
tukuy ima ruwankuman warmis qharispis takiytapas ruwallankumanta. Chayraykus nini, kunanqa warmisqa tukuy ima atinkichis ruwayta ama qhipakuychikchu. Chayraykus kay Ayllis Boliviatapas qhawarisanchik imaynatachus paykuna waqallchinku instrumentosta, imaynatachus takimunku chay cosapacha chayman hina nuqanchis yanapananchis tiyan astawan rikhurinanpaq, astawan warmi wawas rikhurinankupaq, takinankupaq kay folcloreta ama qhipakunankupaqchu. Chanta ñawiripusaykichis biografía kay Reyes Magos yachananchispaq astawan kunan qhawarina takiyta imapichus tukukunqa. Bueno, haya terminado la canción de Ayllis Bolivia. Espero que al año saquen el vídeo oficial para poder disfrutar los Reyes Magos el 6 de enero, como es los Reyes Magos. Ojalá para eso ya salga el vídeo para que podamos disfrutar y escucharles más, un poquito más, porque ahora mismo el audio, no sé si se dan cuenta que está un poquito bajo, pero de todas formas se entiende de qué trata la canción. Como siempre voy a dejar el link de su canal de Ayllis Bolivia para que ustedes vayan a apoyar, a escribir lo que han sentido, suscribirse, comentar, dar like y compartir, como siempre, ya me estoy liando. Eso es lo que hay que hacer para seguir apoyando a los artistas. También pedirles que pidan sus canciones preferidas de sus artistas preferidos para seguir apoyando al folclore y a su diversidad de géneros musicales. Ustedes ya saben, hay variedad, ya no es un género. ¿Qué más? No, nada. Voy a leerles ahora en la biografía de los Reyes Magos, pero antes hablaré en quechua. No ganini llaqtamas qankuna uyarinkichis maynapichuta kirimunku kay takiyta ichapis wataman kay iskay kinsa soqta pisqa, iskay kinsa tawa pisqa soqta día kay enero mana yuyanichu imaynachus nikun yuyarinay tiyan. Chaypi ichapis video oficial apamunkuman kay Ayllis Bolivia nisqata kay takiyman qhawarinanchispaq astawan k'achituta uyarinanchispaq takiyta chayman hinataq kusisqa qhawarinanchispaq. Chantapis nini kay hinallatataq saqesaq niyman, hinallatataq saqesaq kay link canalninman oficial kay Ayllis Bolivia nisqamanta qankuna rinaykichispaq qillqarimunaykichispaq dar like suscribikunaykichispaq chaskita hina apachinaykichispaq kay karuwaqyanikichikwan tukuy redes sociales nikichispaq hina yanapasun kay takiy runasta. Chantapis mañamuychis ima takiy runatachu qhawarikuy munankichis noqa apamusaq kay kamalla. Mana, biografía kay Reyes Magos man ñawirisaq chayman hina yachanaykichispaq. Dice, los Reyes Magos de Oriente o simplemente Reyes Magos es el nombre por el que la tradición cristiana denomina a los Reyes Magos, denominación que recibían los sacerdotes eruditos en el Antiguo Oriente, que según el Evangelio de Mateo, tras el nacimiento de Jesús de Nazaret, acudieron desde Oriente para rendirle homenaje y entregarle regalos de gran riqueza, símbolo de oro, incienso y mirra.
Los nombres actuales de los Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar aparecen por primera vez en el conocido mosaico de San Apolinar el Nuevo, Ravenna, que data del siglo VI después de Cristo, en el que se distingue a los tres magos ataviados al modo de persa, con sus nombres escritos encima y representando distintas edades. Aún tendrían que pasar varios siglos hasta el siglo IX después de Cristo para que Baltasar aparezca con la tez negra o y los tres reyes, además de representar a las edades representadas las tres razas de la Edad Media. Melchor encarna a los europeos, Gaspar los asiáticos y Baltasar los africanos. Vaya, hasta ahí hay también, pero bueno, lo importante es que yo en mi mente, y no me van a cambiar, que la raza es una, lo que tenemos es rasgos diferentes, costumbres diferentes, eso es la única diferencia. Es como en este campo de esta madre tierra, que hay infinidad de flores, de diferentes colores, de diferentes características y en diferentes climas, y somos iguales. Así es que ya no hay complicación para mí. Espero que les haya gustado el vídeo. Hasta aquí, gracias. Kaikama Yaktamasis, Wak Video Kama. Alin Pachi, Pachi Pachi.